En Paradigma, la visita del doctor Raúl Martínez. Muy buenos días, Raúl, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Bueno, te agradezco que hayas hecho una pausa en tus actividades para conversar con nosotros, pero antes de empezar específicamente en tu función del Hospital Zonal, contame un poquito cómo es el papel del médico en el área administrativa. Es decir, vos sos un profesional médico, pero después uno entra en otra actividad prácticamente que no es complementaria, es un mundo nuevo que es la parte administrativa de un hospital. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se avanza en ese camino? Bueno, nosotros en la gestión anterior de año 2002, 2003, todos los directores de hospitales de esa época, nosotros tuvimos capacitaciones con respecto a todo lo que era la gestión hospitalaria, la administración hospitalaria, con la Universidad de Salud de Capital Federal. Y después esa capacitación terminó, no en mi caso, pero sí en el caso de otros, por cuestiones ajenas a mí obviamente, haciéndose una maestría en gestión hospitalaria. Por lo tanto, nosotros tuvimos esa capacitación y aprendimos a administrar hospitales, que eso fue una política que llevó adelante en ese momento el gobierno provincial. El doctor David Dos Santos era el ministro, Ricardo Colombi era el gobernador, y después se continuó un tiempo, cuando se cambió el gobierno de la provincia, se continuó un tiempo y después, bueno, obviamente por diferentes razones no se continuó a través de los años, ¿no? Pero yo formo parte de un equipo muy grande que hubo en ese momento de directores de hospitales, que tuvimos capacitaciones y capacitaciones muy importantes, de mucha carga horaria. Viajábamos una vez al mes a hacer clases presenciales en Capital Federal, que eran 72 horas de clases teníamos en ese momento. Y obviamente que más allá de que tiene que ver la medicina o la cuestión médica, es una parte más del engranaje de la gestión hospitalaria. El hospital en sí mismo es una cuestión muy compleja, donde conviven muchas cuestiones más allá de la cuestión médica en sí mismo, ¿no? Está bien. Raúl, geográficamente el Hospital Zonal tiene una posición estratégica y objetivos desde su creación. ¿Cómo está hoy la interacción? Contanos exactamente, operativamente, sí, cuáles son las localidades. Nosotros yo creo que cuando se pensó en el Hospital Zonal en esa época, ahora Hospital Regional, se pensó para la región sanitaria tercera, que comprende todo lo que es el departamento de Lavalle, departamento de Goya y departamento de Esquina. Hoy ya esas fronteras se han atravesado, esas fronteras desde el punto de vista sanitario, porque hoy se han complejizado muchísimas prácticas, más que nada las prácticas intensivas, y hoy nosotros estamos como hospital de referencia, ya sea en todo lo que es neonatología y en todo lo que es terapia intensiva de adultos, ya no más en la zona sanitaria tercera, sino prácticamente del sur de la provincia y quizás un poco más también, ¿no? O sea, la neonatología del hospital regional le sigue en importancia a la neo que hay en la capital, en Corrientes. Tenemos en este momento 24 camas, para 24 pacientes, y nosotros somos centro de referencia de todo el interior provincial. Tenemos pacientes derivados de la zona del río Uruguay, que por ahí le correspondería al hospital de Santo Tomé, la envían a Goya, y después de todo lo que es la zona sur. Y en la terapia intensiva, más allá que hoy se está conformando una red de terapias intensivas en toda la provincia, nuestra terapia intensiva también es referente de todo el interior provincial. Hoy hemos ampliado la terapia a 8 camas, la idea es ampliarla a 10 camas en un futuro no muy lejano, y por supuesto que para lo cual fue creado, que era solamente para la región 3, la región tercera hoy,
se transforma. Ya se transforma en otra cosa, sí. Ahora, Raúl, cuando hablamos de la salud y dada la trascendencia que tiene el Hospital de Goya regionalmente, tenés como un paquete formado por toda la estructura hospitalaria de la provincia. Sí. ¿En qué medida se avanzó, se perfeccionó la disponibilidad? ¿Quién determina los traslados? Porque conceptualmente antes era, bueno, un problema leve se puede resolver en Goya, si no va a Corrientes. Exactamente. Y de toda la provincia terminaba en la capital. Exactamente. Nosotros, en realidad, a ver, muchas veces la gente en general, la población, palpa lo que es tangible, lo que se ve, los avances que uno por ahí puede hacer desde el punto de vista de la estructura, ¿no? Que obviamente tenemos una inversión importante, también con la ayuda de la cooperadora, que es uno de los pilares fundamentales que tiene el hospital, y se ha hecho muchos avances en mejorar la calidad de vida y de prestaciones hacia los pacientes que se internan en el hospital. Por eso hemos refaccionado prácticamente el 100% de todo lo que es la internación del hospital. Pero lo más importante no está en una pintura, en un ladrillo, en una sala nueva. Lo más importante está en el funcionamiento que hoy tienen los diferentes servicios. Nosotros hemos disminuido la derivación a la ciudad capital. Hoy hay pacientes por graves que tenemos, solamente derivamos lo neuroquirúrgico, lo que necesita una cirugía neurológica. Después todo el resto se resuelve dentro de la terapia intensiva del hospital. Tenemos inconveniente en el área de pediatría general, que por diferentes situaciones de recursos humanos por ahí no podemos resolver todavía algunos casos complejos. Entonces, por eso nosotros hay pacientes pediátricos que se derivan al Hospital Juan Pablo II. No así en la parte pediátrica intensiva, que es la parte de neonatología. Entonces, hoy, con la adquisición de nuevos elementos y elementos técnicos en los diferentes servicios, el haber incorporado un número importante de profesionales en las diferentes áreas, hemos ido resolviendo, pero más que nada desde el punto de vista funcional, donde cuando uno disminuye lo que son derivaciones es porque el hospital está funcionando bien y puede resolver las cosas acá. Por eso nosotros siempre le decimos a la gente que tiene un hospital en el cual puede confiar, por supuesto. Ahora, ¿tiene la provincia en su conjunto y especialmente en lo referido a los requerimientos del hospital zonal como una disponibilidad de las distintas áreas? Que es decir, que vos autorice un traslado a Corrientes y no quede en la guardia del hospital escuela y le digan, no, ¿qué me importa que le mande quien le manda? Acá no hay lugar para nada, que solía pasar en muchos casos. Por supuesto que pasaba, por eso es importante la conformación de las redes. Hoy hay una red materno-infantil donde todo lo que es materno, tanto materno como neonatológico, hablando de ese punto, hay una red. No se puede derivar ningún paciente si la red no lo autoriza. Claro. Obviamente el que autoriza es otro médico que ve la situación del paciente, del cuadro clínico del paciente, y a partir de ahí se ve dentro de lo que hay disponible dónde se puede derivar el paciente. Lo mismo ocurre con lo que recién te comentaba, la red de terapia intensiva. Hoy hay una red donde todo el tiempo se sabe la disponibilidad de camas de terapia intensiva y cuáles son las complejidades que maneja cada terapia intensiva, y a partir de ahí se acepta o no el paciente y se deriva. Obviamente nos pasa que por ahí nos mandan pacientes de otro lugar de la provincia o inclusive de la ciudad capital a Goya, porque la disponibilidad es Goya, por lo tanto resolvemos nosotros como hospital regional. Y después se ha conformado otra red más que es para los pacientes en general, donde nosotros antes de derivar un paciente se habla con la red y la disponibilidad que haya de acuerdo al cuadro clínico de cada uno, ¿no? Raúl, te voy a hacer una pregunta, me hago cargo de lo que yo digo, pero conceptualmente en la ciudad de Goya
El hospital era el lugar donde todos los médicos querían estar porque tenían asegurada la obra social, la jubilación, era en algunos casos de cumplimiento real y efectivo, en otros era como testimonial nomás. Las atenciones se hacían en el sanatorio, salvo los que no tenían nada de nada, ninguna posibilidad. Sí. Es más, cuando nos portábamos mal de chicos, nuestros padres nos decían, te va a ir a parar al hospital, porque era el último orejón del tarro, donde, primera pregunta, ¿cómo es el equipo médico profesional? ¿Cuál es la obligatoriedad de cumplimiento de horarios? Sí. ¿Cómo se instrumentó eso? ¿Y en qué medida se profesionalizó realmente eso? A ver, nosotros un poquito de historia ya en lo que es el manejo del hospital, ya cuando en el año 2002, 2003 hasta el 2007, en principio conformamos un equipo con el doctor Carlos Cuadrado de Mercedes y yo como director asociado, y después con el doctor Churarín, que él fue el director asociado, hasta que por cuestiones políticas obviamente dejé de serlo. Y yo creo que fue todo un proceso, ¿no? Hubo una época donde se luchó mucho para que no ocurriera lo que hoy ocurre. Desgraciadamente por ahí hay gente que piensa de esa manera. Nosotros siempre tuvimos una visión de hospital, que el hospital tenía que ser, que tenía que marcar el rumbo de lo que es la medicina, no solamente en Goya, sino en la región. Y yo creo que lo hemos logrado. Y eso es una cuestión que hoy ya nadie lo discute dentro del equipo de profesionales dentro del hospital. Por supuesto que nada es sencillo, muchas veces podemos consensuar de buena manera y muchas veces consensuamos de maneras que uno no quisiera llegar, pero se hace porque acá tenemos una premisa que es el bien común, que es la salud no solamente de los goyanos, sino de toda la región sanitaria y de todo aquel que esté a nuestro alcance que tengamos que brindarle. Y hoy prácticamente no hay una discusión al respecto. Hoy la discusión que hay con todos los profesionales del hospital y todo el equipo de apoyo, enfermería, los diferentes servicios de estudios complementarios, hasta el personal de maestranza, que también forma parte del hospital y tiene la importancia dentro del equipo de trabajo. Hoy nadie discute que el hospital tiene que seguir mejorando y seguir satisfaciendo todo lo que es la demanda de salud, no solamente en lo que es la salud de nivel 2, que sería el hospital, sino también en la atención primaria. Y eso es una cuestión que hoy lo que se discute en general es de qué manera tenemos que trabajar mejor dentro del hospital. Ya nadie puede venir a sentarse a discutir que no quiere hacer una u otra cosa. Por eso hemos avanzado y por eso hemos tenido cuestiones cada vez más complejas, y la idea nuestra es tener cuestiones mucho más complejas que resuelvan la salud de los pacientes dentro del hospital regional. El otro día lo decía un medio de prensa que estamos pensando en un hospital mínimamente de acá a 30 años, que es lo que tenemos que proyectar hacia el futuro. Por eso hoy estamos embarcados en diferentes trabajos dentro del hospital, porque hay normas nuevas que hoy tenemos que aplicar y que cuando se construyó el hospital no se trabajaba con esas normas. Cuando se construyó el hospital todos decían que era un elefante blanco, que era un cascarón, que nunca iba a funcionar. Contanos un poquito en el material profesional, humano, los equipos, tiene que ser de una complejidad y aparte un número, yo no tengo la menor idea cuántas personas están vinculadas a la tarea del hospital. El hospital tiene aproximadamente entre 500 y 600 personas trabajando dentro del hospital. ¿Qué dimensión? ¿Cuánto tenía cuando empezaste la primera vez? No, había mucho menos, realmente lo que es profesionales. También tenemos déficit, porque eso hay que hablar con la verdad, y hemos avanzado en algunas áreas y en otras falta cubrir. Seguimos teniendo déficit porque
no hay que olvidarse de que la vida pasa, hay gente que ha habido muchas jubilaciones, hemos tenido pérdidas también por deceso de cierta cantidad de personal, y que muchas veces eso no hay un recambio tan automático como el que uno quisiera, y muchas veces hay que estar gestionando, hinchando un poquito para que desde el ministerio se recomponga a esa gente que ha dejado de prestar servicio, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros hemos ido avanzando de una manera más que importante. Hoy, si uno ve los equipos de trabajo del hospital desde el punto de vista profesional, hoy casi son muy pocos los profesionales que hay en Goya, en el medio, que no trabajan dentro del hospital, y realmente son muy pocos, pero por supuesto que los hay. Y la idea es que nosotros tenemos que, al complejizarnos, tenemos que tener mayor cantidad de recursos humanos, que muchas veces no hay recursos humanos críticos, como ser en las terapias intensivas, anestesia, en lo que es también neonatología. Realmente tenemos, pero no es un problema de Goya o de Corrientes, es un problema que hay a nivel país, ¿no? Y por otro lado tenemos un staff de médicos que satisface básicamente la necesidad que tiene los diferentes servicios. Hay que tener en cuenta que tenemos casi 7-8 médicos de guardia activa a las 24 horas dentro del ámbito del hospital y en el bar, la emergencia del barrio Belgrano. Y que eso, cuando uno tiene guardia activa de profesionales, tenemos que pensar que son 24 horas los 365 días del año, y no es tan sencillo de ir cubriendo, ¿no? Vaya si lo sabemos, cuando tenemos que cualquier emergencia, hoy, esto lo digo yo, me hago cargo también, para mí y los que yo conozco, y dónde vamos a tener una urgencia y vamos al hospital. Lo otro no es una lotería, si está, no está, te atienden, no te atienden, ni siquiera si te atienden. Y bueno, hoy conceptualmente la gente sabe tener un problema. Así es. Y en el hospital hay alguien que te puede ver. Después, de acuerdo a la complejidad de lo que tenga, se verá. El hospital tiene resuelto el 80-90% de los problemas que puede tener uno de salud. Hay un porcentaje que no lo tenemos porque tenemos que complejizarnos más todavía, pero el sistema de traslado no hay en ninguna otra región de la provincia el sistema tan complejo como tiene Goya. Tenemos 6 ambulancias, tenemos terapia intensiva móvil, pediátrica, neonatal y de adultos, que también tenemos un déficit lo que es la emergencia prehospitalaria, que por ahí alguno de lo que estoy diciendo va a pensar, por ahí no satisfacemos todas las necesidades, y es cierto. Por ahí muchas veces se trabaja en conjunto con los bomberos cuando estamos viendo cuestiones de accidentología en lo que es la vía pública, y que desgraciadamente todavía no podemos satisfacer esa demanda porque es una demanda muy compleja y no tenemos los recursos humanos necesarios para hacerlo. Contanos un poquito, porque a veces se escuchan críticas, toda la ambulancia. La van a seguir ¿Cuántos accidentes? Pues nosotros escuchamos acá frente al estudio los fines de semana y en horas críticas. Saca la cuenta del accidente que hubo el día de ayer con ese móvil de la policía de la provincia, en donde hubo más de 3-4 personas accidentadas. Ni siquiera en una complejidad, en una ciudad compleja que tenga sistemas tan complejos como estos, pueden satisfacer de esa manera las demandas. Por eso nosotros trabajamos en conjunto, y una ayuda espectacular, y realmente es uno de los pilares que tenemos dentro de la ciudad, que es el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Goya, que es una cosa que uno que le podemos decir millones de cosas que puedan por ahí no hacer como uno quiere, pero
pero hay que sacar el sombrero, hay que felicitarlo, y creo que la población tiene que hacer un esfuerzo todo el tiempo para seguir apoyando, Sí. porque ese cuerpo bombero siga trabajando de la manera que está hoy trabajando. Que si hoy no estuvieran ellos, sería aún más complejo la situación, Sí. porque nosotros desgraciadamente no podemos satisfacer esa demanda, y volvemos a lo mismo, porque necesitamos mayor cantidad de recursos humanos. Hay cuestiones que no están legisladas, porque muchas veces se piensa en paramédicos que la República Argentina no tiene legislado, por lo tanto no se puede satisfacer desde ese punto de vista, y realmente son cuestiones complejas. Raúl, finalmente contanos un poquito de ese avance científico en la complejidad del hospital, de las primeras operaciones de stent esofágico que se hizo acá en Goya. Sí. ¿Qué representa eso y dentro de qué esquema están trabajando? Bueno, dentro del compromiso que tiene el equipo de trabajo, y en este caso hay que destacar el trabajo del doctor De Marche, del doctor Zenón, que se han comprometido con este tipo de equipamiento que nosotros recibimos por tener la visión esa. En su momento le exigimos al Ministerio de Salud Pública de la provincia que nos proveyera del equipamiento necesario, porque el que se tenía en esa época ya era obsoleto, y todo lo que es el equipamiento de videoendoscopía, videocolonoscopía, videobroncoscopía, y ahora estamos pidiéndole un videoduodenoscopio. Con eso nosotros podemos hacer todo este tipo de intervenciones complejas que antes no se podían, obviamente. Y en este caso en particular lo que se hizo fue pacientes complejos con SEA de esófago, que lo que hace es, en este caso el cáncer de esófago va cerrando la luz del esófago, y por supuesto el paciente llega un momento que no se puede alimentar de una manera normal como debería, y empezamos a tener situaciones más complejas de alimentación, donde empiezan los botones gástricos, que ya empezamos a tener complejidades cada vez mayores en ese sentido, y una de las soluciones es esto. O sea, así como se pone un stent a nivel cardíaco para ampliar la luz de la coronaria, en este caso se hace un stent a nivel del esófago, donde la malla amplía nuevamente la luz y la deja para que se pueda tener una alimentación como corresponde. Y eso es lo que se ha hecho. También tenemos que destacar la predisposición del doctor De Negri, que es un especialista en este caso, en todo este tipo de casos complejos, que él vive y trabaja en la ciudad de Bellavista, y que él vino a trabajar en conjunto con nuestros profesionales, no solamente a poner su experiencia, sino también para trabajar y ser también un poco maestro en ese sentido, y corroborar que el trabajo que se hacía llegara a un buen fin y que diera su fruto. Y eso fue lo que ocurrió. Me preguntaban hace unos días, dentro de esos pacientes, había un paciente que tenía obra social, que la obra social le proveyó de todo lo necesario para que se pudiera hacer esa intervención, pero también había un paciente indigente que no tenía los recursos, y el gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud Pública, le proveyó, y los dos tuvieron exactamente el mismo tratamiento y el mismo resultado. Por eso es importante, cuando uno muchas veces insiste, donde decimos que el hospital no es gratis, es un hospital arancelado. Eso, en otro día te voy a invitar y vamos a hablar del tema económico. Por eso es importante que todo la gente... el papel de las obras sociales, la pequeña contribución o no, la atención del que no tiene ningún recurso, y qué otras posibilidades se van armando. Nosotros siempre le decimos lo mismo. Hoy la que recauda dentro del hospital es la cooperadora del hospital, que la cooperadora devuelve toda esa recaudación con decenas de años de prestigio. Por supuesto, y mucho trabajo, y un trabajo muy importante. Hace pocos días nos proveyeron de 2 equipos de odontología nuevos que tenemos que poner en funcionamiento,
con una inversión aproximadamente de 600.000 pesos, no estamos hablando de poca cosa, en realidad Sí. es una cuestión importante. Por eso, volviendo al tema de arancelamiento, siempre le pedimos a la gente que colabore con lo que tenga, siempre a nosotros nos ayuda, porque más allá del presupuesto que nos envía la provincia a través del Ministerio de Salud Pública, este trabajo de recaudar por obras sociales o recaudar con la contribución de la gente, a nosotros nos ayuda a tener mejores prestaciones, obviamente. Muy bien, te agradezco mucho este Muchas momento, gracias. esta charla, y bueno, seguiremos en contacto con las novedades Bueno, del hospital. muy bien. Gracias por Muchas venir. gracias.